con el estudio que estamos teniendo los viernes en referencia a qué libro. Al libro de Gálatas. Muy bien. El viernes pasado, ¿qué estábamos estudiando? El Hijo del Hombre. El único que se la valgo que no conteste es a Levi. Pero de ahí, todos creo que estuvieron. ¿Verdad? Yeah. Estamos estudiando la frase el Hijo del Hombre. Vamos a ver si me pintan los marcadores. Muy bien. El Hijo del Hombre. Que si querés una Biblia, la agarras por ahí. Ah, ya la tenés, muy bien. El Hijo del Hombre. Muy bien. ¿Qué decíamos? Que en nuestro pensamiento significa el Hijo del Hombre. Vamos a recapitular un poquito. ¿Qué decíamos que significa el Hijo del Hombre en nuestro pensamiento? Él, que es hijo de La persona. Es hijo de una persona, ¿ya? Es hijo de un señor, ¿ok? ¿Por qué? Porque la palabra hijo es... ¿Qué es hijo para nosotros? Un descendiente biológico, un descendiente natural, Sí. ¿ya? ¿Y hombre qué es? Es Ser humano. un ser humano, un hombre, ¿ya? Ok. Luego estudiábamos de que el Hijo del Hombre en hebreo, ¿cómo dijimos que se decía? Se dice Ben Hadam. Ben Hadam. Ha-Adam, ¿ok? ¿Y en arameo? Baranash. Barenash. Ajá, ahí vamos, mire pues, el Hijo del Hombre en español, que es lo que nosotros tenemos en la Biblia, ¿va? ¿Cuántos versículos leímos? ¿Cuántos versículos leímos con referencia al Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan? Y el Hijo del Hombre será entregado, y todo aquel que cree en el Hijo del Hombre, ¿ya? Leímos un montón de textos en donde Cristo se hace llamar a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿ya? Entonces, pero en hebreo, Ben Ha-Adam, que es el equivalente a el Hijo del Hombre, Ben siendo hijo, y Ha con artículo definido, y Adam, que es hombre. ¿Qué les enseñé de que el nombre de quién es este? De Adán. Nosotros decimos Adán y Eva, ¿verdad? Pero no es Adán, es Adam en hebreo. Entonces, Ben Ha-Adam es el Hijo del Hombre. Porque Adán, el nombre de Génesis de Adán y Eva, no es prácticamente, por decirlo así, un nombre propio como decir Julio, sino que Adán significa ser humano o humanidad. Imagínense que como le decía a Eva, humanidad, ven para acá. Ser humano, ven para acá. Aunque hoy en día hay algunas mujeres que así lo tratan, hey, ser humano, vení para acá. Bueno, las que tienen respeto, porque si no hay unas que, vos animal, vení para acá, ¿no? Entonces ya va más. Animalito de la creación. Animalito de la creación. Entonces, Ben Ha-Adam es el Hijo del Hombre. Mire, Barenash es en arameo. Vamos a poner aquí los equivalentes, por si alguien lo quiere escribir, ¿verdad? Esto es en español, esto es en hebreo y esto es en arameo. Pudiéramos escribirlo en griego, pero en griego no me interesa mucho porque en griego sería lo mismo, el mismo significado, ¿ya? Solo para que lo tengan lo podemos escribir. En griego se dice así, está escrito de esta manera, lo voy a escribir aquí en chiquito. Lo voy a escribir cómo se pronuncia. Dios. Así. Dios tu antropo, se dice. Antropo.
Antropo es hombre. Hios, ¿se acuerdan que les enseñé que era Hios, verdad? Ajá. Esto es griego. Muy bien. ¿Quieres algo que anotar, Levi? Anotamos el F. Ok. ¿Te da tiempo? Sí. Muy bien. Ahora, Hios tu antropo en griego. Ben Adam en hebreo y Barenash en arameo. Ok. El hijo del hombre no significa gran cosa. ¿Ya? Es el hijo de un ser humano, de un hombre. Hios tu antropo no significa gran cosa. Es el hijo de un ser humano, de un hombre. ¿Ok? Pero Beja Adam en hebreo es lo que estábamos estudiando, ¿verdad? Y dijimos que Ben equivale a ¿qué? A heredero. A hijo. Ben es hijo. Pero dijimos de que es mejor entenderlo como heredero antes que un hijo. Entonces el término teológicamente es mucho más rico teológicamente entenderlo como un heredero. En otras palabras, cuando nosotros decimos ven en la teología judía, ¿qué estamos diciendo? Heredero. El El heredero. heredero. ¿Ok? Y luego completamos la frase con Ha'adam. ¿Qué significa Ha'adam en la teología judía? Ya no nos enfoquemos en el Hijo del Hombre, sino en Ben Ha'adam. ¿Qué significa Ha'adam en la teología judía? Dijimos, El reino de el reino de los cielos. El reino de los cielos. Entonces, si Ben es heredero y Ha'adam en la teología judía es el reino de los cielos, entonces, al decir el Hijo del Hombre, ¿qué es lo que se trataba de decir? El heredero Del cielo. del reino. reino De los cielos. de los cielos. Ahora mire, esto es hermoso. Esto es hermoso. ¿Quién es el heredero? ¿Quién es el heredero? Jesús. Jesús. Sí, ya, Jesús. ya, Jesús, ajá. ¿Ok? Él es el heredero. Pero, como el judaísmo teológicamente es muy rico, ¿verdad? La teología judía. Entonces, ¿qué dijimos que es el reino de los cielos? Dios en... Jesús. ¿Dios qué? Dios en su... Exactamente. ¿Te acuerdas de aquel, ¿se acuerdan de aquel triángulo? Ok. Entonces, ¿el reino de los cielos es equivalente a qué? A Jesús. Yo no sé si ustedes entienden eso. ¿Mm? Sí. Entonces, ¿verdad que no tiene, por el momento, como que no tiene sentido? Ya. El heredero del reino de los cielos. El heredero es Jesucristo y el reino de los cielos es Jesucristo. ¿Cómo? El Jesús del Jesús, entonces. ¿Cómo vamos a entender eso nosotros? Acuérdense, estamos estudiando la teología judía desde el punto de vista de cómo lo mira un judío, porque nosotros no lo podemos entender porque esta frase se nos queda muy cortita a nosotros, ¿verdad? Pero la frase, el Beja Adam en hebreo o Barenash en arameo, según la teología significa el heredero del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos de que el reino de los cielos es Jesucristo? Porque Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él vino aquí a presentarnos a nosotros el reino de los cielos, la gloria, todo lo que está ahí arriba. Él vino a este mundo
y trató la manera de explicárnoslos en términos que nosotros Pudiésemos entender. entendiéramos. Porque ¿qué tal? Dijo él en una ocasión, ustedes no entienden las cosas que yo les explico y se las estoy enseñando de una manera terrenal. ¿Y qué tal si les explico las cosas celestiales? Y no me entienden ustedes las cosas terrenales. ¿Cómo me van a entender si les hablo las cosas celestiales? Si en las cosas terrenales aquellos los discípulos, ¿vos y qué quiso decir con esa parábola? No, ni yo entendí, hay que preguntar. Señor, explícanos la palabra. ¿Ni ustedes entendieron? ¿Hasta ustedes están sin entendimiento? Les dice. Sorry, hombre, explícanos. Por eso es que los reprendía. Les decía, a ustedes que están dentro, les he dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos por parábolas. Pero como quien dice, en otra ocasión, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, hombre? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Apúrense, aprendan, porque yo tengo que irme. Ok, ¿cómo sabemos que Jesús es el reino de los cielos? Leíamos el pasaje en Mateo donde dice, arrepentidos. ¿Por qué? El reino de los cielos se acerca. Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, nosotros no tenemos que voltear a ver para el cielo a ver dónde viene ese reino. No, él estaba diciendo, yo he descendido y me he acercado a ustedes. ¿Se dan cuenta? Arrepiéntanse. ¿Quién es él? El reino de los cielos. ¿Ok? Pero por ahorita yo no quiero, después vamos a ir al reino de los cielos. El viernes pasado, por las preguntas que comenzamos a hacer y todo eso, nos fuimos mucho por el reino de los cielos. Pero lo que yo quiero salir primero, ¿cuál es? El Hijo del Hombre. El Hijo, Ben, Bar, el heredero. Y vamos a demostrar por qué es mejor traducir heredero en vez de hijo, que hijo como una persona biológicamente nacida. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo, ¿se acuerdan que al mismo tiempo vamos estudiando lo que es la relación que el padre y el hijo, ¿verdad? Aquí vamos a entender muchas cosas con referencia de por qué él era el hijo y por qué él oraba, Padre, tal cosa, Padre, tal cosa, porque él siempre hablaba con alguien y nosotros siempre hemos tenido en la mente de que allá estaba el papá de él y él era el hijo. No, vamos a entender bien qué significa hijo y cómo tenemos que entenderlo de acuerdo a este término, el heredero. ¿Ok? ¿Están listos? Muy bien, vamos con la Biblia. Primero, vamos a comenzar Mateo, capítulo 21. Esto lo voy a leer yo. Luego, hermana Crisabel se prepara con Hebreos 1:2. Mildred. Muy rápido. Ok. Hebreos, ¿qué dijiste? Hebreos 1:2, hermana Crisabel. La primera dijiste Mateo 21. Mateo 21:38. Ok, 38. Ok. Crisabel, Hebreos 1:2. Mildred, Gálatas 4 del 1 al 7. Ya no trae, está en inglés. ¿Y la Biblia que usted trajo aquella vez? No trajo, esa siempre tiene que traer. I know. Porque es una buena traducción. I know. Esta solo está en inglés, ¿no? Ajá, yo tengo otra Biblia por ahí. Pasa una Biblia que está por ahí, ¿no? Pero Gálatas. Gálatas 4 del 1 al 7. Uy. Gálatas 4 del 1 al 7. Vamos a ir con Manamari. Vamos con Romanos 8. Del 12 al 17. Amén. Vamos con Levi.
Tito 3, del 3 al 7. Fercho. Hebreos 1, 14. Mi amorcito. Hebreos 11, 7. ¿Ese después de Tito? ¿Cuál? ¿Cuál sigue después de Tito 3? Hebreos 1, 14 dije después de Tito. Ok. Ujú. Hebreos 11:7 dijiste el último. Sí, tú Hebreos 11, 7. Ok. Y después vemos. A ver. ¿Ok? ¿Estamos listos? Amén. Vamos a ver la comparación entre estas dos palabras. Miren. Heredero e hijo. Ya van a ver qué hermoso. Qué hermoso es esto. ¿Listos? Amén. Comencemos, pues. Dice. Oíd otra parábola. Mateo 21, 33. Oigan esto. Dice. Oíd otra parábola. Quien está hablando aquí es Cristo. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. Miren, ya está introduciendo a quién. A un padre. Pon atención. Pues. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Se la arrendó a unos labradores para que la trabajaran. ¿Ok? Y él se fue lejos. ¿Quién? El padre. Se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores a la cual se las había arrendado, ¿verdad? Para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Estos eran los siervos del padre que los había mandado. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Los mataron, los apedrearon, los golpearon. ¿Ya? Miren pues. Finalmente les envió a su hijo. Ahí está. Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Mire la relación. Este es el heredero. Note que no dijeron, ahí viene el hijo, sino ¿quién? El heredero. El heredero. Mire qué interesante se pone esto. Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Ok? Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues este es Cristo. Terminó la parábola. Ahora viene una pregunta para todos. Cuando venga, pues el Señor de la viña, ¿qué es quién? Jesús. Exactamente, pero en la parábola, El Padre. el Padre. El Padre, ya. Pero miren que ustedes cómo dicen correctamente Jesús. ¿Ya? Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ok, ¿entendieron la parábola? ¿O ustedes también están sin entendimiento? ¿Entendieron? Sí, sí.
El padre mandó ¿a quién? Al hijo. Ali. A su hijo. Pero mire ya cómo Cristo nos comienza a dar la pista. Y él dice que los labradores dijeron, ahí viene ¿quién? El heredero. El heredero. ¿Ya? Voy a leer el paralelo el paralelo en el Evangelio que se encuentra en Marcos 12:7. Escúchela, este es el mismo pasaje, pero es que como a veces toca hacerlo, porque hay detalles bien preciosos. ¿Ok? Amén. Marcos 12 dice, entonces comenzó Jesús a decirles parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, mire allá ya otro detalle, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña ¿a quiénes? A otros. Miren qué detalles más excelentes los que está dando ahí. Esta es una enseñanza impresionante, grandísima. Ok, quiero leer el otro que se encuentra en Lucas 20:14. Mire lo que dice. Rápidamente. Dice... Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo. Mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo. Mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? O ya se hizo una pregunta. ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. ¿Se dan cuenta? Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. ¿Ok? Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les dará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Dios nos libre. Ok, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que Cristo quiere lograr con esta parábola? Cristo acá está diciendo exactamente todo lo que iba a pasar ¿con quién? Con Jesús. Con Jesús, con Él, porque Él es el heredero, Él es el hijo que fue enviado. Ahora, aquí lo que hay que entender es que ¿fue enviado por un padre? ¿O cómo es que hay que entender esto? Porque la parábola dice que un padre envió a su hijo, a su heredero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos entender esto nosotros? Rápidamente pensamos en ¿qué? En que el hijo vino enviado ¿por quién? Por un padre que está allá en el cielo, ¿verdad? Encima de esto nos cuadran versículos donde dice lo que decíamos al principio, Padre mío, te pido que pases de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Ya? Entonces como que él está hablando con su papá, ¿ya? Pero como todo esto es un lenguaje metafórico, todo esto es lo que se le llama un metalenguaje, y si nosotros no entendemos ese metalenguaje, nosotros no podemos entender todos estos términos, hombre.
¿Por qué? ¿Por qué sabemos nosotros que... A ver. ¿Cómo sabemos nosotros que las estrellas con las que soñó José no eran estrellas literales del cielo? ¿Mm? Él mismo lo revela. A él mismo lo revela. ¿Y cuando no lo revela? Hay siempre otro contexto para... Muy bien dicho. Hay a veces otro contexto en los cuales nos revela, aunque no está revelado en el mismo texto. Ajá. Pero ¿y cuando no nos revela ni un contexto? ¿Cómo hacemos? Símbolos. ¿Mm? Tenemos que entender de qué forma ellos entendían estas cosas, porque cuando Cristo les dice a ellos esta parábola, ellos entendían a la perfección lo que Él les estaba diciendo. ¿Por qué ellos sí la entendían? Porque entendían el metalenguaje que había allí. Los fariseos eran gente que interpretaban las escrituras. Interpretaban todo el texto del Antiguo Testamento. Mire lo que dice ahí mismo en Mateo. En Mateo 21:38. Mire lo que dice. Al final dice: oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Por qué entendieron que hablaba de ellos según los labradores? Porque ellos ya sabían que a ellos se les llamaba los labradores. Y nosotros no entendemos eso porque pensamos que solamente está refiriendo a la parábola. Pero ellos entendían que era de ellos. Ahora, luego dice: la piedra que desecharon los edificadores. Nosotros nunca vamos a hacer una relación entre los edificadores y los fariseos, ¿verdad que no? Sabemos que se refiere a ellos, pero no sabemos por qué. Ellos se hacían llamar a sí mismos Boyim, los edificadores. ¿Se dan cuenta? Ellos se hacían llamar a sí mismos los edificadores. Por eso cuando Cristo les dice, después que les dice, ¿a quién va a destruir? A los labradores. Entonces Cristo le dice: ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? En otras palabras, les estaba diciendo claramente: la piedra que ustedes están despreciando ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué significa la cabeza del ángulo? La piedra del ángulo, ¿qué significa? La base, el fundamento, ¿no? No es como el fundamento. Lo más alto de la construcción. No, tampoco. Miren, pues, me extraña que uno se pase eso. Hemos trabajado en túneles. Y hay un tipo de túnel que se arma con piezas. Y todas las piezas se ponen primero. ¿Ya? Todas las piezas se ponen primero así. Pero de último. ¿Qué falta ahí? Falta una pieza. Ahí falta la pieza, la más pequeña. Ujú. Pero la más pequeña Detiene todo. es la más importante. Porque si la dejamos así, el arco se cae para adentro. Ujú. ¿Ya? ¿Qué es la que falta ahí? La pieza del ángulo. del ángulo. Oh. Ese arco nunca se caerá. Él es esa piedra. Pero es la piedra más grande porque Él es el más grande. No, ¿Qué piedra es Él? la más pequeña. ¿Están entendiendo? ¿Cómo dijiste? La más importante. No, claro, es la más importante, pero en tamaño. En tamaño, la más. En tamaño. Pudiéramos pensar que Él es la piedra más grande. Pero no. Él vino acá a enseñarnos que Él era Ujú. Pequeñito. pequeño. La piedra pequeña. Ok, miren qué hermoso, pues. ¿Con qué compararemos
¿A qué dice? El reino. Al reino de los cielos. ¿Se dan cuenta que el reino de los cielos es Él? ¿Con qué compararemos al reino de los cielos? Uno piensa en el reino de arriba. No, pensemos en Él. Y Él dice, con la semilla de mostaza. Porque Él es la más grande. Porque aunque es la más pequeña, dice. Y Él siempre decía, ¿con qué compararemos al reino de los cielos? Y siempre decía, con lo más pequeño. Con lo más pequeño. ¿Por qué? Porque el Hijo que vino aquí era el mismo que iba a venir. ¿Qué es lo que no cuadra aquí? Que a los judíos no les cuadraba de que el Hijo ya había sido muerto. ¿Están entendiendo? Por eso el Padre, ahora que el Hijo está muerto, el Padre ha de venir, como quien dice, a vengar a su Hijo. Pero nosotros sabemos, por revelación del Evangelio, que ese Hijo no quedó muerto, Amén. sino que resucitó Ujú. y subió. Entonces, ¿quién es el que ha de venir? ¿El Padre o el propio Hijo? No sé si están entendiendo lo que les estoy diciendo. Porque según la parábola, el Hijo murió, pero se quedó muerto. Por eso ahora Él dice, el Padre va a venir. Pero los fariseos, ahí sí no entendieron que Cristo les estaba diciendo, el Hijo va a ser muerto, pero no se va a quedar muerto, va a resucitar y se irá. Y cuando Él venga, Él va a venir con poder. ¿Como siendo quién? El Padre. ¿Ya? Es el mismo heredero, solo que ahora viene a dar herencia. Eso es lo que tenemos que entender. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo otros pasajes, como por ejemplo, Mana Isabel, dije primero, ¿verdad? Amén. Léanos Gálatas 4. Vamos a seguir aprendiendo de esta palabra heredero. Ya no es hebreo. No, Hebreos Eh, 1, 2, Hebreos 3. 1:2 le toca. Ok, léalo. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo, y Imagínense. por medio de quien hizo los mundos. ¿A quién constituyó qué? Heredero. Heredero de todo. ¿Cómo tenemos que entender aquí esta frase? ¿Será que Cristo recibió una herencia? No. ¿Qué les dije yo que significa que Él es el heredero? Pero ¿cómo les dije yo que hay que entender esta palabra? No como alguien que recibe una herencia, sino como alguien que la reparte. Él es el que hereda, pero no para sí, sino el que hereda a otros. Ya. Él es el que le dio la viña a otros, porque entonces nosotros estaríamos contradiciendo la Biblia en donde dice que todo es de Él, por Él y para Él. Él no puede recibir nada porque ya todo es de Él. Él es el que entrega la herencia. Entonces aquí Él dice, a quien constituyó heredero de todo. No, a quien constituye el que hereda a otros. El que da el reino a otros. A otro. ¿Ok? Vamos a seguir. Eso es para que les quede claro, porque podemos decir, en estos posteriores días hemos hablado por el Hijo. Mire, por el Hijo. ¿A quién constituyó? Heredero. Ya van a ver. Sigamos con el otro versículo. ¿A quién se lo di? Lo que yo quiero decirles es de que, miren, pues, ¿será que un hijo, por ejemplo, así como Cristian es mi heredero, ¿verdad? Significa de que él va a heredar todo lo mío, ¿ok?
Pero supongamos un ejemplo, Ari, aquí. Sí, tú. Ella hereda, como Cristian, lo mío. ¿Por qué? Porque no es Pues heredero. es su hijo biológico. No es mi hija biológica. Mm. ¿Y qué tal si yo Decide. decido adoptarla a ella? ¿Tiene el mismo derecho que Cristian o no tiene el mismo derecho que Cristian? El mismo derecho. Sí. Ah, ¿es el mismo derecho? Ahí está. Miren cómo vamos a ir cayendo en este pensamiento de que el adoptado tiene el mismo derecho de heredar, de ser un heredero. Vamos a ver, léame el que tiene Génesis, capítulo 15, versículo 3. ¿Quién lo tiene? No diste Génesis, papi. ¿No lo di? No. Lo voy a leer yo rapidito entonces. En el capítulo. ¿Génesis qué? Génesis 15, capítulo 3. Mire lo que dice. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. ¿Entienden eso? No. Descendencia. Descendencia. Oh. Mira que no me has dado descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Porque un esclavo nunca podía heredar a no ser que el esposo o la esposa no pudieran tener hijos. Y si ellos no podían tener hijos, entonces uno de los esclavos más viejos de estar en la casa Oh, ya. podía heredar. ¿Se dan cuenta? Pero oigan esto, porque lo interesante es de que el esclavo no tiene ni voz ni voto, no tiene ningún derecho, siempre vive fuera de la casa, no adentro de la casa. Él está fuera. Pero puede heredar si es adoptado. ¿Ok? Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pongan atención, hermanos, porque ¿quién está diciendo aquí que le iba a heredar a él? Aquí hay dos cosas. Tenemos a un hijo y tenemos el término hijo y tenemos el término heredero. Abraham no tiene hijo para que le herede. Pero ¿será que tenía heredero? Sí, ¿quién era el heredero de él? El siervo, el esclavo, Eliezer iba a ser el heredero de él. Viene Dios y le dice, miren qué interesante esto. Viene Dios y le dice, no, es que no te va a heredar un esclavo. ¿Te va a heredar quién? Un hijo. Un hijo. Ya van a ver, esto les va a gustar a ustedes. ¿Quién le va a heredar a Abraham? Un hijo. Pero él no podía tener hijos. ¿Ok? Miren el milagro que viene de por ahí. Vamos a ver, pongan atención, porque según vayamos leyendo nos vamos a ir dando cuenta. Vamos a ver, siguiente texto. ¿Quién dije? Mildred, ¿verdad? Gálatas 4. Gálatas 4, del 1 al 7. ¿Qué dice? Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Escucharon? Amén. ¿Entendieron? ¿O no entendieron?
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo tenemos que entender? Dios envió a su Hijo. Alguien que me diga, por favor, cómo tenemos que entender eso. Su heredad. Exacto, su heredero, pero... Su heredad, dijiste. Pero ¿cómo tenemos que entender esa frase? Dios envió a su Hijo. Levi. Pues se le puede decir de que él vino a dar herencia. Exactamente, Él vino a dar herencia, lo que dice Fermín. Pero hablemos de estas dos personas. Yo quiero que se enfoquen en el Padre envió a su Hijo. ¿Cómo tenemos que entender eso? Ya se los he explicado. Este término lo tenemos que entender de acuerdo a Filipenses capítulo 2 y versículo 5, en donde dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Pongan atención, pues. ¿En quién? No digamos en Jesús por ahorita, digamos en el Hijo o en el heredero, en el que fue enviado que aquellos mataron, ¿verdad? Que siendo en forma de Dios, que siendo como Padre, dice, no le estimó el ser el Padre como cosa a que aferrarse y decir: yo no voy a ir allá a morir, que me maten estos labradores. No. Él no estimó el ser como Padre, dice, sino que ¿qué? Se despojó de las vestiduras de Padre y Él vino como un Hijo. Entonces, cuando aquí dice, pero es el mismo, ¿verdad? Cuando aquí dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, se tiene que entender como Él se disminuye de poder. ¿Se dan cuenta? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros no somos hijos. No éramos hijos. Pero Él nos ha adoptado. Ahora vean, pues. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba. Aquí dice Abba, Padre, pero no tiene que ser entendido porque es arameo. Solo se dice Abba. Abba. Padre es como... Porque nosotros siempre hemos dicho que dice Abba, Padre, ¿verdad? No, esto es como que estamos diciendo Padre, Padre. Abba ya es Padre. ¿Okay? La coma la pone ahí como quien dice Abba es Padre. Pero aquí más que todo dijera el cual clama Abba. Porque no se dice Abba, se dice Abba, porque es arameo. ¿Ya? Así que ya no eres esclavo. ¿Son esclavos ustedes? No. Ya no eres esclavo, sino hijo. Hijo. Y si hijo, Heredero. heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Mire cómo el metalenguaje da la vuelta y vuelve a dar la vuelta y todo resulta siendo todo Cristo. Porque Cristo es el heredero, quien nos da herencia a nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Quién es? El heredero. ¿Sí entienden? Vamos a continuar leyendo, ya van a ver. ¿Quién le toca ahora? Romanos. Ajá, Romanos Romanos 8, 12 12. Vamos a ver qué dice. al 17. Sí. Así que, hermanos, deudores somos, Deudores, mire. no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes dicen que son hijos de Dios? Los que son guiados. Los que son guiados por el Espíritu, porque hemos sido adoptados. Y en Génesis dice que los que son adoptados pueden Heredero. heredar, pueden ser herederos. Mire cómo va
¿Cómo va a ir la secuencia? Sigue, hermano. Pues no habéis recibido el espíritu de Esclavitud. esclavitud para estar en otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu De adopción. adopción. Fíjense. por el cual Clamamos Abba. Abba, Abba. El Espíritu mismo da testimonio. Mismo Ajá. da testimonio a nuestro espíritu ¿De que somos de qué? que somos hijos de Dios. Y si hijos de hijos Y si hijos, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, ¿cuántos se agradan porque nosotros somos hijos? Y si hijos coherederos, perdón, y si hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Pero ¿quiénes son los hijos? Los que andan conforme a qué? Al Espíritu. Al Espíritu. Y la otra es, ¿quiénes son los hijos? Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Les gusta esa parte? No, no nos gusta. Amén. No nos gusta. Padecer no nos gusta. Porque ¿por qué entonces oramos de la manera, Señor, ¿por qué? Eso es decirle al Señor, sabes que no me cuadra mucho lo que estás haciendo en mi vida, no entiendo por qué. Cuando nosotros deberíamos decir, Señor, no entiendo qué está pasando en mi vida, sin embargo te glorifico, te honro, no me interesa lo que esté pasando en mi vida. Todo lo tengo por basura con tal de ganar el amor de Cristo. Lo importante es que no dice que solo, sino juntamente. Juntamente con Cristo. Miren qué detalle ese, muy buen detalle. Ya. ¿Ah? Juntamente con Cristo, en otras palabras, vamos a padecer, pero ¿quién está al lado nuestro siempre? Jesús. Jesucristo, el heredero. ¿Ah? Ese fue un buen punto. Vaya, ahora miren pues, sí, buen punto. Ahora miren, continuemos leyendo. ¿A quién le toca ahora? Quiero terminar todas estas citas. Tito. Tito 3, Tito 3, Levi. 3. A usted ya leí. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, Imagínense. viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros. Ok. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia Eso es hermoso. que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Aquí viene lo bueno. el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Imagínense, para que justificados por nuestras obras, dice ahí. No. Para que justificados por nuestros méritos, dice ahí. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. No dice hijos, dice herederos. Conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ok? Vamos a ver, ahora, para terminar, voy a leerles yo Romanos 9. Mire lo que dice para rematar ya con esto de hijo y heredero. ¿Cómo lo tenemos que entender mejor? ¿Si hijo o como heredero? Porque ¿quién es el que hereda, dijimos? El Hijo, El hijo. Pero si no hay hijo, el siervo. El siervo, el creador. muy bien, mire, ahorita nos van a servir todo lo que leemos. De repente les dio sueñito por ahí, pero no se preocupen, ahorita van a entender el por qué leímos todo eso. Dijimos que el que hereda es el hijo, pero
si no hay hijo, hereda un esclavo El esclavo. o un siervo, ¿ya? Uno que no pertenece a la casa. Ok. Todos los versículos que leímos ahorita les van a cuadrar ahorita a ustedes. Y si no, le explicamos un poquito más. Pero esto está clarísimo. ¿Cuál vas a leer, Romanos qué? Después les doy la cita. Pongan atención. Ahorita te lo doy, mi amor. Ok. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿De quién está hablando? Es su familia. No, de los judíos. ¿De quién está hablando? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, Los judíos. que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quién está hablando, hermanos? ¿De quién está hablando? De los hijos biológicos de Abraham, de los que con derecho heredan, de los judíos. ¿Se dan cuenta? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Ahí está. ¿Qué más quieren ustedes? Entonces, allá está el Padre, mandó a su Hijo, pero al mismo tiempo está diciendo, ese Hijo es Dios, es el Padre. Miren que claro. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí no está diciendo, Él es Hijo, vino el Hijo y Él está bajo el Padre. No, el Hijo que vino es sobre todas las cosas. ¿Está claro? Bendito por los siglos, dice. Solo a Dios se le llama así. Amén. Hashem el Santo, bendito sea. Amén. Así, ahí dice amén. Usted se lo sabía, está de memoria, se lo sabía. Amén. Ahí dice amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Están entendiendo? Él está hablando aquí de estos como descendencia natural. Pero ahora viene y nos confunde, porque él dice, pero no se confundan, porque no todo el que desciende de Abraham, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, dice. Cuando le dijo a Abraham, no te heredará a ti un esclavo, te heredará un hijo. Porque el milagro más grande de Dios fue haberle dado un hijo a Abraham en su vejez, donde ya naturalmente no podía tener hijos. ¿Qué significa eso, querido hermano? Lo que significa es que usted y yo éramos por naturaleza esclavos, abominación delante de Dios. Pero el judío rechazó al hijo. El hijo le fue enviado a ellos, para traer los frutos que el Dios mismo había mandado traer. Pero ¿qué pasó al final? Al final, los labradores, los edificadores, ellos se llamaban a sí mismos los edificadores de las viñas, porque ellos eran, como quien dice, los más sabelotodos de la Torá, de las escrituras, de los profetas, de los escritos. No había cómo Y ellos mataron. ellos se equivocaran. Y cuando viene el hijo, cuando viene el heredero, ¿qué hicieron ellos? Mataron. Lo rechazaron. Por eso Cristo les dice que ustedes acaso no han leído las escrituras donde dice que la piedra
del ángulo, la cual los edificadores rechazaron, esa piedra vino a ser cabeza del ángulo. Y por ser cabeza del ángulo, donde los labradores lo desecharon a él, entonces ahora viene el Padre. ¿Quién es? Él mismo. Pero como quien dice, enojado. Viene y dice, esta viña se las quito a ustedes y se la doy al esclavo, al siervo. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Somos nosotros. Y nosotros hemos venido a ser Coherederos. hijos, pero coherederos, pero primero tuvimos que ser Adoptado. adoptados. Ajá. Tuvimos que ser adoptados para poder heredar con derecho. Con derecho. Nadie nos puede quitar esa herencia, querido hermano. Amén. Nadie. ¿Cómo me va a decir usted a mí que Satanás va a venir a decirme a mí, tú no eres heredero, tú no eres hijo? ¿Cómo? Si la Biblia dice que quien está en la mano de Dios, dice, nadie lo arrebata de mi mano. Es como que yo diga ahorita, a ver pues, ¿quién se atreve a venir a quitarme este marcador de aquí? Pues este marcador soy yo en las manos de Dios. Amén. ¿Entienden ustedes lo que estoy diciendo? Y como que Dios le diga, este es Julio, así pecador, imperfecto como es, pero está en mi mano porque lo he adoptado, lo he hecho hijo mío, lo he hecho heredero de mi justicia. ¿Te atreves a venir? ¿Y Satanás qué dice? ¿Cómo? No pensé. ¿Cómo la ven ustedes de ahí? ¿Ah? Eso es esto. Qué privilegio, ¿verdad? Eso es eso. Herederos. Heredero. Según. Ajá. Y quiero leerles otro que se me acaba de ocurrir. Miren no, este. no lo dio la cita de ese. Ese era Romanos 9 del 1 al... pero lo vamos a terminar de leer. Esto es, dice, en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí le dio la vuelta al asunto. ¿Se acuerdan del ejemplo de Aria? Si yo adopto a Aria, ella viene a ser hija mía de descendencia. Y Cristian, que lo fue de sangre, él viene a ser destituido. Claro, hay que entenderlo también, porque Dios aquí no está diciendo de que Israel no es más mi hijo. No. Váyanse por afuera un ratito, que yo voy a hacer una obra preciosa y perfecta por aquí. Luego los llamo y arreglamos cuentas. Qué hermoso. En Romanos 9 va y dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¡Qué barbaridad, hermano! Amén. No por las obras, sino por el que llama, hermano. Usted es salvo no por lo que usted ha hecho. Y aunque a la gente no le guste escuchar que yo digo, que yo predico una salvación por gracia, la gente a veces no le gusta eso. La gente quiere esforzarse para ganarse la salvación. Y yo digo, si Dios te hubiera dejado a ti la responsabilidad de salvarte a ti mismo, el único camino que llevaras era la perdición. Amén. Esto no es por obras, sino que es la obra del que te llama. Y cuando Él te llama, no te puedes negar, porque el poder de Dios te convence primero. Ya cuando Él te llama, es imposible decir que no. ¿Qué creen ustedes? Imagínense. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo la ven? Ahora escuchen este. Escuchen este que me encanta. Romanos, Romanos 9 del 1
en adelante. Miren este, para terminar. Oiga lo que dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni hay griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos, según la promesa. ¿Cómo les queda el ojo a ustedes, hermano? Y herederos, según la promesa. Y si regresamos unos versículos antes, dice, saber por tanto que los que son de fe, o sea, de la fidelidad, estos son hijos de Abraham. En otras palabras, si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿quién es su papá? ¿Qué me van a decir ustedes? Jesús. Claro, pero primero hay que ir por orden. Ustedes son hijos de Abraham, pero ¿será que son hijos de lejitos? No, hermanos, usted y yo somos linaje de Abraham directo. Es que en el momento que alguien es adoptado pasa a tener los mismos privilegios que el Derechos. hijo. Claro, heredero, es lo que acabamos de ver aquí. Porque diferente fuera que yo le diga entre Cristian y Aria, y yo diga, bueno, es que Aria no es mi hija, no la voy a heredar, pero no le puedo, no, es el mismo derecho, hermano. Sí. Nosotros tenemos el mismo derecho que los judíos. Amén. Y ellos a nosotros nos trataban como nos tratan todavía. En Como hebreo se le esclavos. llama sheket, que significa abominación. Un judío trata a un gentil como abominación. Pero Dios, por eso fue que Dios dice allá donde Pedro le dijo, no. Por favor, no me estés llamando abominación. A Lo lo que que yo he he limpiado. limpiado. Amén. A los que yo he adoptado, a los que yo he llamado hijos herederos. No me los estés tratando así, por favor. Porque así como a ti te he salvado, así también yo me digno salvar al que yo quiera. ¿Cómo la ven ustedes? Entonces este término, el Hijo del Hombre, significa el heredero del reino de los cielos, de acuerdo a la teología. Hoy entendimos qué era el heredero. El otro viernes vamos a continuar lo que habíamos hablado del reino de los cielos y vamos a ver esta parte, la vamos a seguir comparando porque es Cristo el reino de los cielos. ¿En qué pasaje? En el pasaje de la transfiguración, en el pasaje de la metamorfosis que sufre Jesucristo, el Hijo. O sea, mire pues, para darles un adelantito, ¿quién es el heredero? Jesús. Y Él, la obra que Él ha hecho, nos ha hecho a nosotros ¿qué? No éramos hijos, pero nos ha adoptado para ser herederos Ajá. de la promesa, ¿ya? Y legalmente. No dije ilegalmente, dije legalmente. Ajá. Ahora, esto es heredero. Es mejor entenderlo como el Hijo del Hombre, como alguien que es engendrado. Porque entonces estamos diciendo que el Padre engendró a Jesucristo. No. ¿No? Aunque en la Biblia hay un versículo en el libro de Hebreos que dice, yo te he engendrado hoy. Eso hay que saberlo explicar. Si no, ahí está diciendo yo te he engendrado. Entonces la mamá de Cristo, ¿dónde está en el cielo? Eso es mitología griega, de que el dios Zeus se acostó con una
con una mortal y entonces nace Hércules y entonces Hércules mitad Dios, mitad hombre. No, Cristo no es mitad hombre, hermano. No. La gente enseña eso todavía. Claro, si la gente dice que Cristo es ¿qué? ¿100% qué? Dios es 100% El hombre. 100% hombre. Ajá. Y si Él fuera 100% hombre, olvídese. Olvídese, si Jesucristo fuera 100% hombre, entonces tendría que venir otro a salvar al mismo Jesucristo. Porque para ser 100% humano, ¿qué dije que hay que? ¿Qué dije que? Concupiscencia. ¿Mm? Carne. Cristo no es 100% hombre, hermanos. La Biblia no dice que Él se hizo hombre. La Biblia dice Él se hizo Carne. carne Y semejanza. en semejanza de hombre. O sea que Él su forma la tomó del ser humano, pero aún su carne no era idéntica a la nuestra. ¿Ah? Porque hay diferentes tipos de carne. Lean la Biblia, hermano, y se van a dar cuenta. Hay diferentes tipos de carne. Entonces, si nosotros decimos que Cristo tenía nuestra carne y Cristo es un pecador, entonces, porque si fue descendencia humana Cristo, entonces fuera 100% hombre Cristo. Si José lo hubiera engendrado, Cristo fuera 100% hombre. Pero si fuera 100% hombre, fuera pecador, hubiera tenido deseo de pecar. Pero es que el esperma que fue introducido en María no lo presentó ningún hombre, ningún ser humano. Vino Amén. del Desde cielo. el río. Por eso Él es del cielo, Él vino de arriba. Bendito sea nuestro Dios. Amén. ¿Ustedes no aman a Dios, hermano? Ay, Lo reconocemos. yo, mire, entonces ahí es donde vamos a entender el otro viernes que el reino de los cielos, vamos a ver cómo se relaciona con lo de la metamorfosis. Les iba a explicar de que ¿se acuerdan que el padre manda a su hijo a la viña? ¿Ok? Pero como esto se lo perdieron el detalle, a nosotros nos confunde porque decimos, es que él es el hijo y él es el padre. De cómo los unimos si supuestamente están separados. El problema fue que Cristo, el hijo, cuando vino a la viña, este es un detalle que no da la parábola, pero yo se lo voy a dar a ustedes para que ustedes lo entiendan. El hijo viene a la viña a traer el fruto de la viña, ¿verdad? Pero los labradores dijeron, ahí viene el heredero, que es igual que hijo. Entonces, viene el hijo y se consiguió algunos, ahí en la misma viña, se consiguió algunos que estaban de parte de él. Eso no lo dice ahí, ¿verdad? Pero pónganle coco, pues. Se consiguió a unos que estaban de parte de él, y le dijo, fíjese que mi papá me ha mandado. Los que se ha convencido no saben quién es él. ¿Están entendiendo? Sí. Los que él ahorita acaba de convencer en la viña les está diciendo, me mandó mi papá porque pues, yo soy el heredero de esta viña y a mí me mandaba mi papá. Vienen aquellos y dicen, ay, ¿quién es tu papá vos? Mi papá ya se quedó, o sea, allá va. Mi papá ya se quedó en su hacienda, pero él me ha mandado a mí porque yo soy el heredero. Entonces vienen aquellos y le dicen, sí, pero es que, a ver, si nos dijeras tú quién es tu papá, nosotros se creeríamos. Y él venía y le soltaba pistas y les decía, ¿y si no me están viendo a mí, pues? Tanto tiempo han dado con ustedes y todavía no me conocen. ¿Qué es lo que les estaba diciendo él ahí? Cuando le dijeron, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre, o sea, enséñame a tu papá, yo te digo y yo te voy a creer. Y él dice, tanto tiempo les he platicado aquí y todavía no me han entendido quién soy yo. Entonces el otro viernes vamos a entender, en ese mismo instante que él les está diciendo, todavía ustedes no han entendido quién soy yo. Entonces él viene y les dice, lo voy a hacer así rapidito, ¿va? Porque lo vamos a leer bien específicamente el otro viernes, pero ahí se lleva solo a 3. Pedro, Jacobo y Juan. Eso lo lleva a un monte, dice. Y allí voy a volver a retomar el pasaje que donde les dice, ¿todavía ustedes no saben quién soy yo? ¿En quién han creído ustedes? Abran sus ojos. Y cuando ellos abren sus ojos, él en ese momento Se viste de gloria. Ahí fue cuando es el monte de la transfiguración. Exactamente. Ahí es donde él se transfigura y se convierte. Pasa de ser el reino de los cielos a ser el rey.
¿ya? Porque esos son simbolismos, ¿ya ven? Está el reino, está el palacio y está el reino. El Padre es el palacio y el reino es el Hijo. ¿Sí están entendiendo o no? Sí. Es metalenguaje, hermano. Metalenguaje. Entonces cuando él sufre la metamorfosis, ¿qué pasó ahí entonces? ¿Será que Cristo se hizo a un lado? Papá, ven por favor porque estos te quieren conocer. Y el papá viene y se aparece, aquí estoy. Y Cristo a un lado dándole el espacio a su papá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es eso? Sí, Se quitó el disfraz del hijo. exactamente. Ujú. Exacto, así de fácil. ¿Saben qué hizo ahí? Él lo que hizo ahí fue, ¿se acuerdan cómo yo les sé cuántas veces yo le he puesto este ejemplo a ustedes? ¿Cuántas veces? Sí. ¿Ah? Bastante. ¿Qué es eso que está ahí? El trono. El trono. Es que si no me responden eso, hermanos, se les va a quitar la herencia, creo yo. Este es el trono. ¿Este quién es? El Padre. Es el Padre con todo su poder y su gloria. Él se despoja para ir a la viña de todo su poder y toda su autoridad. El dueño de la hacienda ha quedado allá, o sea, quedó aquí y él ahora viene. Pero como aquí hay unos que él de buena onda, él viene y les dice, ¿saben qué, muchachos? Yo les voy a dar a ustedes pero una probadita de quien ustedes han creído. Me han creído y me han visto así como soy yo. Los felicito. Pero les voy a dar una probada de quién soy yo verdaderamente. Cierren sus ojos. Y dice la Biblia que cuando abrieron, no dice que abrieron sus cerraron sus ojos, es una forma de explicar bien, ¿eh? Y dice la Biblia que cuando abrieron sus ojos, dice de que lo que vieron era, ahí dice, y lo vamos a estudiar bien porque ¿quiénes aparecieron ahí? Elías y Moisés. Vamos a ver si en verdad aparecieron ahí. Y dice que vieron a Elías, a Moisés, y de repente le dijeron a Cristo, oye, ¿sabe qué es mejor que aquí hagamos 3 enramadas para Elías? Una para Elías, una para Moisés y una para ti. Pero después del detalle poderoso aquel, ¿va? Que dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba asustado. Y luego cuando ve ahí todo eso y al final, ¿qué pasó? Dice que como que digamos que se hicieron así. ¿Y qué pasó ahí? ¿A quién vieron? Al Padre. No, claro, pero después de que tuvieron esa emoción, esa visión y todo eso, y entonces como que ellos hicieron así. A Moisés y Elías. ¿Y qué pasó después? ¿A quién vieron? A Moisés. No, a Moisés y Elías no. Jesús. A Jesús solo. Sí, como habían ido. ¿Cómo habían ido? Entonces ellos se quedaron y les dijo, hey, lo que les acabo de enseñar ahorita, no le digan a nadie. Porque ¿qué hizo él en ese momento? Como Jesucristo, la velocidad de la luz es lo más rápido que existe en el universo, ¿verdad? Pero la velocidad de la luz se le queda pero bien atrás a nuestro Dios, ¿verdad? Ya. Entonces, en ese momento, me imagino yo, es solo por explicárselos, sube al trono, agarra su ropa, ¡pum! ¡Shoo! Como Superman que se mete a la ¿cómo se llama? A la cabina del teléfono, solo hace así. Y ya está con la S aquí. Así fue. En ese momento le dice, ok, ¿también? Sí, pum. Y se pone. ¿Saben cómo se puso? Lo vamos a comparar ese día. Como lo presenta el libro de Apocalipsis capítulo 1. Su ropa. Su vestidura blanca. Blanca, Como la nieve. como blanca lana. Y dice de que la única que se le compara, dijo, era la del Real Madrid de blanco, o dijo así, dice así. Dijo que ni un lavador en este planeta Tierra puede hacer esos vestidos tan blancos. Sí. Pero ni el Real Madrid con esos millones puede hacer su uniforme tan blanco como las vestiduras Como llamas de fuego. Y eso es que es mi equipo favorito, imagínate. Entonces, Siguen buenos. están buenos y va, pero no, hermano. Ahora, ¿de dónde sale la expresión el Hijo del Hombre? ¿De dónde sale la expresión Benja Adam? ¿Y de dónde sale la expresión Barenash? ¿De dónde?
¿Quién me lo puede decir? Y el que me lo diga se gana un pan con frijoles. ¿De dónde nace en la Biblia la expresión el Hijo del Hombre, Beja Adam o Barenash? ¿De dónde salió eso en la Biblia? ¿De dónde lo toma Jesucristo en primer lugar? Del libro de Daniel. ¿Lo quieren leer? ¿Quieren que lo leamos? Amén. Daniel, capítulo 7. No, perdón. Capítulo 7. Aquí está. Mire lo que dice. El versículo 21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio a juicio a los santos del Altísimo. Espérenme. No. Espérenme. Ah, no, es que ya vi desde antes. Aquí está. Aquí está desde antes. Mire lo que dice. Bro. Habían quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido proclamada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Por primera vez, aquí aparece la expresión ¿Cómo? Barenash. ¿Ok? En las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Ahí hay dos personajes entonces, ¿se dan cuenta? ¿Quién es el hijo del hombre? Jesucristo. Y vino, dice, hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Jesús con todo su poder. Ya vestido con... ¿Se dan cuenta cómo ahora entendemos todo esto? Sí. El problema es que el pasaje nos presenta a dos seres. Uno que viene caminando y se para delante de otro. Y dice que, y el anciano de días dice, y le hicieron acercarse delante del anciano de días. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ahí es por primera vez en donde sale la expresión el Hijo del Hombre. Pero la pregunta aquí sería, ¿de dónde la saca Daniel? Buena pregunta. ¿No sabes? No me ilumina. ¿No se te ilumina? ¿Ni por el pan con frijoles? A la una, a A la la dos. una, Pan con frijoles a la 1. pan con frijoles a las 2. Eso viene de... Ya te digo. El Talmud de Babilonia. Pues sí, pero a mí nunca me había hablado del Talmud. No, Ahí está. ya les he hablado del Talmud. Lo que pasa es de que Bien. no es una literatura con la que nosotros estemos familiarizados. Familiarizado, pero es que se nos olvida. Vaya, en el Talmud aparece la expresión Barenash. Pero el Talmud, ¿qué es? El ¿Un Talmud- lenguaje, un idioma, No, el Talmud es un comentario rabínico. una forma, De una cada- expresión? No, es un
es un intento de interpretación de los rabinos más eminentes de cada texto de la Torá, de los profetas y de los escritos, o sea, de todo el Antiguo Testamento. Es un libro. Es un libro que, por ejemplo, los rabinos más eminentes, más inteligentes, leían un texto y decían, este texto significa tal y tal cosa. ¿Quieren que les dé un ejemplo hermoso? Ya copiaron todo esto, ¿verdad? Sí. Para terminar, les voy a dar un ejemplo. Ok. Miren, pues vamos a buscar. ¿A dónde está? ¿Dónde? Aquí está. 22. Génesis 22. Miren lo que dice acá, pues dice. Y Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego. Miren qué momento tan... He aquí el fuego. He aquí la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué abrantado se ha de haber sentido Abraham en esa pregunta? Papi, yo no veo, un niño como Isaac a esa edad, él ya sabía todo el sacrificio. Es más, yo me atrevo a decir que Isaac hasta incluso ya había degollado corderitos. Ya participaba. Claro, ¿entienden? Entonces Isaac dice: hey papi, pero no se te olvida algo. No, yo no sé si te entiende la dureza de esas palabras, hermano. Como que yo sepa que voy a matar a Cristian y yo me lo llevo calladito acá y Cristian me diga: papi, pero aquí está la leña. Y aquí está el fuego. Pero yo no veo el cordero, papi. ¿Y cómo le digo yo, hijo? El sacrificio es tú. ¿Se imagina usted eso? Ok, mire pues. Y cuando llegaron dice, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, aquí está. Entonces alzó Abraham sus ojos. O sea, Abraham está así, viendo para abajo, con el cuchillo en el cuello de Isaac. Y en el momento que tal vez, yo me imagino que Dios es oportuno en su momento, ¿va? Y en el momento que tal vez Abraham dijo: en 5 segundos voy a incrustar el cuchillo. En 5 segundos Dios tiene que proveerlo. Y dijo: 5, 4, 3. Y yo me imagino que no sucedía nada, como nosotros nos ponemos, ¿va? 2. Donde él sin contó el último segundo, hermano, yo creo que él empuñó. Y me imagino yo que el cerebro manda la señal para que hiciera la fuerza al brazo así. Y en el momento: detente, Abraham, Abraham. Y él se queda tal vez así viendo para abajo y le dice: ahora conozco que tú temes a mí. Me has entregado tu único hijo. Y se cayó la voz. Y entonces en ese momento Abraham dice que alza sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos.
Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ok. ¿Qué dice el Talmud? En el mismo pasaje de Génesis, capítulo 22 y versículo 13, el Talmud dice lo siguiente. Voy a volver a leerlo en español. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué dice el Talmud? Un rabino. ¿Cómo me explican ustedes que él es capaz de escribir esto? Y dice, entonces alzó Abraham sus ojos y vio al cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. A Jesucristo. ¿Cómo explican eso ustedes a mí? Ese fue el cordero que él vio. Ven que en hebreo dice, y Abraham alzó sus ojos a sus espaldas y vio un carnero enredado de sus cuernos. Eso es lo que dice en hebreo. Pero cuando el rabino leyó este pasaje y dice, vio un carnero, ahí recibió lo que en hebreo se le llama un tzot, que es una revelación. Y él viene y dice, ¿quién es este carnero? No es más que el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso es impresionante, hermano. Y quieren ver cómo se conecta con el Nuevo Testamento. Por eso nosotros, mire lo que dice en Primera de Pedro, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿De dónde sale de dónde creen ustedes que sale este dicho, el cordero inmolado de antes de la fundación del mundo? Del Talmud. ¿De dónde? Del Talmud. Nosotros ignoramos muchas cosas, hermano. Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, por ahí. ¿Y Génesis era? Génesis 22, 13. ¿Se dan cuenta? El Talmud, del que me preguntaste, porque yo dije, donde yo te diga el nombre lo vas a decir porque acabamos de estar hablando del Talmud. No, aquí pero 1, 18. ¿Cómo ven ustedes? Entonces, eso era como de Un comentario. la revelación, que Una era revelación. algo más especial que lo normal. Sí, aunque a veces, o sea, no podemos nosotros decir que el Talmud es totalmente inspirado por Una Dios, revelación. pero gran parte del Talmud son cosas impresionantes, como por ejemplo, eso es lo que estábamos hablando del libro de Cantares, donde dice Jesucristo, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso no lo dice el Antiguo Testamento. Lo dice en Cantares, pero dice pozo de aguas vivas, corrientes que salen del Líbano. Es todo lo que dice. Pero Cristo dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No está diciéndolo exactamente como lo dice Cantares. ¿Qué está citando Jesucristo entonces? O sea que eso era como así, estar estudiando lo más profundo de la palabra. Eso era. Claro. En Cantares dice, tus dos pechos como gemelos de gacela. A ver, díganme, ¿qué se imaginan ustedes ahí? Ni No tengo sé. una gacela y menos me voy a imaginar los pechos como los tiene la gacela. A ver, Mildred, ¿qué es una gacela? Es la gacela un venado. Permiso. A mí no le preguntes. Es un venado. Un venado. Parecido a un Parecido a cabrito. un venado. No, este no es un venado. Es como un venado, Es como parecido a un un venado, venado, una gacela. Es bien, La rápida. es veloz, la que tiene Rapidísimo. los cachos puntuditos así, Ujú. La que tiene los cachos puntuditos. Mire lo que dice. Yo lo voy a anotar porque... Pero mire pues, mire el metalenguaje.
Mire lo que dice Jesucristo, está en Cantares 4:15, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Eso es todo lo que dice. Oigan, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Cristo cuando cita esto dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero aquí no dice de su interior, aquí dice que corren del Líbano. Y está hablando, No sé si entiende. está hablando como de otra cosa, como de un cerro, como de... No está hablando, y a él lo pone como de persona. Exacto, Jesús exactamente, ya lo claro. dice. Cristo está dando al final la revelación de lo que está diciendo que corren del Líbano. ¿De dónde el Líbano? El Líbano es un país Exacto. que no está ni cerca de Israel. No tiene sentido decir el Líbano. Pero como uno no Entonces mi sabe- maestro, ¿ah? ¿Qué, mi mamá? Pero como uno no sabe, uno piensa que es un lugar ahí. Claro, el en Líbano, Israel. allá. Ajá. Entonces mi maestro lo explica de esta manera. ¿Cómo se dice? Líbano, mire. El Líbano es un país, el país del Líbano, ¿ya? Pero estos rabinos impresionantes vienen y dicen, ok, ¿qué pasa con esta? No puede ser el país del Líbano, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Sacaron la raíz en hebreo, que equivale a LBN, de las cuales es la misma raíz que Labán, que significa blanco. Blanco. Como Labán, el suegro de Moisés. Labán no era el suegro de Era Moisés. ¿quién era Labán? Labán significa blanco. En otras palabras, cuando dice pozo de aguas vivas que corren Por el Líbano. del Líbano, dice ahí. O del Pero viene Cristo y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué nos llama a nosotros nos llama Cristo Labán? ¿Por qué? Porque ¿quién era el que convertía blanco los pecados? Jesucristo. El altar del sacrificio. Del sacrificio era donde corría, donde brotaba. Después del sacrificio brotaba la sangre, pero luego al final, en los últimos días de la fiesta, vertían vino con agua. La sangre era limpiada, o sea, el pecado era limpiado y luego salía agua limpia. De su interior correrán ríos de agua viva. No sé si están entendiendo. Cristo nos llamó a nosotros altares. Usted es un altar. Usted es un altar y yo soy un altar. Amén. Amén. ¿Entienden? Pero a mí me da risa porque viene un alumno de mi maestro, un compañero mío, y le dice, nah, pero hoy ya le veo el sentido, dice, porque entonces solo busca la raíz. Y le dice mi maestro, no, es que a esto no llegas por raíz. Porque si tú te enfrentas a la palabra solo, dice el maestro, sin ver la hora que te he explicado la raíz, entonces si te enfrentas a la palabra solo, nunca vas a entender de que hay que sacar la raíz, sino que de un solo te vas al Líbano. Claro. Se necesitó la revelación de un rabino para poder decir, no, es que no se está refiriendo a esto, se está refiriendo a esto. Y eso casi es muy difícil verlo. Eso no se recibe así por sí. Claro, porque cuando ya lo explicas se ve fácil. Se ve fácil, pero porque por la raíz. Ajá, ¿Ah? uno dice, ¿Cuántos simbolismos no le puede sacar al país el Líbano? Exacto. Pudieras decir, en el Líbano hay una ave blanca, o de ahí dice, o un animal, o un lugar,
Ajá. ¿Cuántos simbolismos? Exacto. Ahora miren el otro. Miren el otro donde dice 5 creo que está. ¿Los pechos como qué? Como gemelos de gacela. Ok, está en Cantares 4, 5, 7. 4, 5. Ah, ya, ok. El 5 decía yo. Ah, oiga lo que dice. Mire, está hablando de una mujer, ¿va? Oiga, oiga, tus labios como hilo de grana, tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Mi amor, me acuerdas más tarde. Ajá. Voy a dedicarte estos cantares. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 4, 5. 1000 escudos están colgados en ella, dice. Todos escudos de valiente. Oiga, el 5. Tus 2 pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre los lirios. ¿Qué significa eso? Tus 2 pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre los lirios. No tiene sentido. Ok, si lo vemos como pechos de mujeres, como gemelos de gacela, ya pierde el sentido de los pechos de mujeres con un animal. Ya un animalito ahí. Un animalito. Descansando en unos lirios. Exactamente. ¿Cómo? ¿Descansando en qué? ¿Qué son lirios? ¿Qué es un lirio? Un jardín, una flor hermosa. Es una flor, pero lo que ustedes no saben es de que el lirio, es cierto, es una flor. Pero digamos que este es el lirio y aquí está la flor. Entonces el lirio es una flor espinosa. ¿Ya? ¿Ok? Y dice, tus 2 pechos son como gemelos de gacela que se apacientan entre los lirios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Cómo se apacientan entre espinos? ¿Cómo se apacientan entre espinos? Tiene sentido, ¿no? Ahí ya cambió la cosa. Claro, se apacientan entre espinos. ¿Qué dice el Talmud? Me gusta más el Talmudito. No. Oiga, pues, ¿qué dice el Talmud? El Talmud habla de, digámoslo así, por ejemplo, no se va a... Ay, igual es que mis pechos, no. 2 pechos, ¿ok? Son como gemelos de gacela que se apacientan entre los lirios. ¿Cómo va a ser eso? ¿Verdad? Pero el Talmud dice, ¿quiénes son estos 2 pechos? Como gemelos. Ellos eran como hermanos. ¿Mm? ¿Qué representa Moisés? ¿Cómo se le llama a la ley? Torah. Ajá, ¿cómo se le llama a la Torah? Se los enseñé, hermano. Se los enseñé. La sabiduría. Oh. ¿Qué es Aarón? Aarón no nos has enseñado. ¿Mm? Oh, sí. ¿Y cómo se le llama la profecía? Inteligencia, O conocimiento. ¿hermoso o no? Y cuando vamos a Colosenses, capítulo 2 dice, en Él están escondidos todos los tesoros. ¿De qué? De la sabiduría La sabiduría e inteligencia. y la inteligencia. ¿En quién? En Jesús, en Yehoshua. En Jesús. Y Jesús, como tus 2 pechos como gemelos de hacer, que se apacientan Lirio. en los espinos. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
¿Entienden lo que estoy diciendo, no? La corona La de corona. espinas. Corona de espinas. Oh, entonces por eso ahí entra el otro texto que dice que Jesús es el lirio de los valles. Ah, ya ven, ya ven. El lirio de los valles, él no es, él se apacienta en los lirios. ¿Mm? Aunque todo esto, si nosotros vemos al final, Jesús, el lirio de los valles. Jesús, el lucero de la mañana. Jesús, el día. Jesús, el reino de los cielos. Jesús, el heredero. Jesús, la semilla de mostaza. Jesús, toda la Biblia, hermano, está llena de Jesucristo. Y Jesucristo dice, se los expliqué con el lirio, se los expliqué con la semilla, se los expliqué quién soy yo con tal cosa, con tal cosa, con tal cosa, con tal... Toda la Biblia tiene que ver con un solo Dios y todo está llena de... Mire eso, hermano. ¿Cómo sabemos esto? Por el Talmud. Por el Talmud. Es un metalenguaje. ¿Cómo sabemos que a la sabiduría es la Torah? Y que la inteligencia es ¿cómo se llama? Ahora, les voy a dar una pista de lo que vamos a ver el otro viernes. ¿Ah? Volvamos entonces. ¿Qué entonces es la sabiduría? Dios. Claro, en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Vean aquí pues. Ajá. ¿Ok? Pero en la transfiguración, ¿a quién vieron? Al Padre, con todo su poder. Espérate, un poquito antes. ¿A quién vieron? Oh, Moisés y Elías. Elías. ¿Se dan cuenta? ¿Y a quién más? Y a Elías. La profecía. Los profetas. Y la inteligencia. El mismo. Ajá. He dicho. Cabo cerrado. Oremos ya, hermano. Amén.